que es normal mantener una temperatura corporal constante. Sería la pregunta, ¿no? Para entender. O sea, ¿por qué es necesario regular la temperatura corporal? Porque hay funciones, funciones endocrinas que se dan o funciones enzimáticas que se dan a temperatura. Eso. Yo con la biología hablo que los sistemas enzimáticos trabajan en estrechos zonas de pH y temperatura, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando no hay una temperatura adecuada, la actividad enzimática falla, eso lógicamente el funcionamiento celular falla y vamos a disminución. Entonces hay necesidad de mantener la temperatura en estos márgenes que permitan una óptima actividad de la enzimas. Perfecto. Entonces, a diferencia de animales, que son nosotros somos ¿cierto? Tenemos mecanismos para mantener la temperatura constante. Necesitamos mecanismos que generen calor cuando estamos en un ambiente frío, necesitamos mecanismos, ¿cierto? Que ahorren calor, ¿no? O disipen el calor cuando estamos en ambientes calurosos. Entonces, ahí sí vamos a hablar. Primero, el calor. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el organismo para producir calor? Primero son los procesos metabólicos básicos. El metabolismo basal. Luego tenemos la ingesta de alimentos. ¿Ya? Y la actividad muscular. Y de esos tres, ¿tú cuál consideras que es el más importante? La actividad muscular. Perfecto. Muscular. Luego, también hay mecanismos para perder el calor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Es la radiación y la conducción, la vaporización del sudor, la respiración y también tiene que ver lo que es la emisión y la... Perfecto. Ahora, ¿en qué consiste la radiación y la conducción? ¿Cómo se transmite calor? ¿Qué es el fenómeno de radiación y qué es el fenómeno de conducción que yo veo ahí es el más importante, ¿no? El fenómeno de radiación es cuando se transmite el calor de un objeto a otro manteniendo un total. ¿Cuál? ¿La radiación o la conducción? La conducción. La conducción, ¿cierto? Es la transmisión de calor de los cuerpos que están en contacto, ¿cierto? Y lo que es la radiación es sin contacto, pero también se transmite. ¿Alguien que quiera mejorar esos conceptos de radiación? La transmisión ocurre porque nosotros somos como un foco de radiación electromagnética que tendemos a, por así decirlo, irradiar calor. Entonces, cuando estamos juntos, podemos transmitir ese calor. Perfecto. Bien, una pregunta. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál se considera que es la temperatura corporal real? A ver, fácil. Ya está claro, ¿no? Miren, tenemos que mantener una temperatura constante para que los sistemas enzimáticos puedan trabajar de manera óptima. Para eso, el cuerpo, dependiendo de la temperatura del medio ambiente, tiene mecanismos para generar o para perder calor, ¿no es cierto? Y la doctora ya mencionó, para generar calor, la actividad muscular, y para disipar el calor debe ser la radiación y la conducción. Ya lo vamos a ver. Luego tenemos la temperatura normal del cuerpo. En nuestro caso, en los seres humanos, debería ser el 37 centígrados. Y en los adultos, la temperatura oral por la mañana puede ser de 36.3 a 37.3. Luego tenemos que en las zonas del cuerpo tienen distintas temperaturas. Las extremidades suelen ser más frías. En lo que es la temperatura rectal, prácticamente representa la temperatura central del cuerpo. Y lo que es la temperatura oral puede ser afectada por muchos factores como la ingesta de líquidos fríos o calientes, fumar, también lo que es la temperatura aumenta, pues en el caso de cuando realizamos ejercicios, la temperatura rectal puede llegar a aumentar hasta los 40 centígrados porque hay una capacidad de los mecanismos de disipación del calor para manejar esta gran cantidad. Y luego tenemos que también la temperatura puede aumentar por una excitación emocional, probablemente porque hay una tensión inconsciente de los músculos. En el cuadro podemos ver
está hospitalizado, podemos ver que durante las mañanas está un poco elevado y en las noches va bajando un poco. En el caso de hipertiroidismo, la regulación metabólica es alta, y en el caso de hipotiroidismo, como se puede ver, es baja, ¿no? Sube y baja en relación a 0.5%. Ya. O sea, ahí lo que también quiere explicar, doctor, es que la temperatura del cuerpo va a variar, ¿no es cierto?, de acuerdo a determinadas circunstancias. Entonces, se considera que la temperatura normal oral en los adultos tendría de 36,3 a 37,1 grados. Hay factores, como dice ella, que pueden incrementar la temperatura corporal. Por ejemplo, el ejercicio puede llevar la temperatura rectal, que es una de las que representa con mayor fidelidad la temperatura interna, hasta 40 grados centígrados, ¿no? Los estados emocionales también, ¿no? Otra cosa, en las mujeres hay una regulación hormonal también, ¿no? Ahí nos está aplicando que los estados de hipertiroidismo, simplemente el metabolismo basal, tienen un aumento de la temperatura corporal. ¿Qué otros casos? Las mujeres también hay una variación de temperatura para lo que es la ovulación. El pico de la hormona luteinizante, nosotros también puede producir coordinación de la temperatura. Y eso está basado en uno de los métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Sí, doctora, ¿qué no puedes? ¿Cómo es que se me quedó? ¿Doctor? No te quiero. De la temperatura. No, deja de escucharlo. No, La temperatura corporal. Usted dijo de los métodos Claro, anticonceptivos que varía alteraban, también sí. por la acción de las hormonas. Un caso patológico viene a ser la enfermedad, ¿no? Un aumento de la producción de hormonas tiroideas. En condiciones fisiológicas también la acción hormonal produce cambios en la temperatura. Si hay un método anticonceptivo que es la temperatura basal, ¿qué consistía ese método? Bueno, la temperatura basal, eso ya no se considera un método anticonceptivo, pero esta consiste, va en conjunto, tomar las temperaturas basales de la mujer, ¿no? Ella misma se reinicia, se toman las temperaturas para ver en los días que va a tener la temperatura elevada, ella no puede tener relaciones sexuales porque se estaría diciendo, ¿no?, que la paciente puede estar ovulando. ¿Y cuánto más o menos es el cambio de temperatura que hay en la ovulación con su pasado? Depende, si la paciente va a tener una temperatura basal, por ejemplo, en todos sus controles que ella ha tenido va a ser de 36.5 a 37, y si a 37 un ejemplo, y en los momentos de ovulación puede estar a 37.5, entonces ella va a determinar, ¿no?, entre 37, 37.5, 37.7 puede ser su temperatura en los momentos de ovulación. Ahora, ¿qué más había ahí la temperatura? Tú me dices, ¿no es cierto?, que habíamos visto que el principal mecanismo para pérdida de calor viene a ser la radiación y la conducción. Bajo ese principio, doctora, ¿cuál sería el principal órgano para regular la pérdida de calor? O sea, si nosotros perdemos calor, ¿no es cierto?, por conducción y por radiación, ¿cuál es el principal órgano? Un órgano que Una mayor superficie corporal. podría ser la conducción. Por eso el mecanismo puede ser el principal órgano. Pero ya lo dijo, de calladita, pero que no la conducción corporal. Conducción y radiación. Por ejemplo, el doctor Alejandro, que es radiación, y el doctor la otra que es la conducción. Y la otra también se hace cerrar bien. Bueno, sería por la piel. La piel. ¿Cierto? ¿Cómo ocurre esto? Para elegir. Sería de la radiación. No, supongamos, en un ambiente frío, ¿sí? ¿Qué pasaría para que tú tuvieras calor?
para que yo retuviera calor. Estamos hablando de la piel, no del músculo estriado. Entonces, me estaba hablando de esa pelería, esa actividad muscular que da el lado. Sí, pediría que tú pudieras ver la temperatura de los tejidos profundos. ¿No hay relación? Puede ser lo que es la vasoconstricción de las... Una vasoconstricción, ¿no es cierto? Ah, no, Si hay vasoconstricción, no, ¿no es cierto? Disminuye el flujo hacia los capilares, se reserva, ¿no es cierto? Calor. Entonces la vasoconstricción no vas a presentar frente al frío o frente al calor. no, frente al frío, Frente al frío. porque se va a Claro, porque si tú estás, ¿no es cierto?, en un ambiente caluroso, se La produce la vasoconstricción. vasoconstricción, ¿no es cierto? Sí. ¿Algo más han puesto ahí? A ver, seguimos. Principal fuente de calor, la contracción musculoesquelética, eso es para generar, ¿no es cierto? Aquí podemos hablar de lo que es el tejido de pozo marrón, que es una fuente de calor principal en lo que son los bebés. Y aquí su activación es por un ambiente frío y que se asocia con un aumento de la termogénesis y el gasto de energía. Y tiene una alta velocidad de metabolismo gracias a los microorganismos. Ya, o sea que el calor corporal, ¿no es cierto?, para no confundirse, dice que es producido, dice la doctora, por procesos metabólicos, digestión de alimentos y la actividad muscular. ¿No es cierto? Pues si estamos en un ambiente frío, los mecanismos para producir calor van acompañados del proceso para disminuir la pérdida de calor. ¿Se entiende? ¿No? En este caso, generalmente la actividad muscular va acompañada de la vasoconstricción, ¿no? O sea, un mecanismo para generar y otro para disminuir la pérdida. Y puede ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? En un ambiente caluroso, disminuye los mecanismos para generar calor y por otro lado, aquellos que buscan disipar el calor, ¿no es cierto? En el caso de la eso lo van a repasar, pero generalmente tiene que formar así. Un mecanismo, si estamos en un ambiente frío, se produce el mecanismo para producir calor, como es la actividad muscular, y el mecanismo para disminuir la pérdida de calor, como puede ser la vasoconstricción. Ahora dice, atrás, a medida que la temperatura ambiental se acerca a la temperatura corporal, otro mecanismo para disipar calor, ¿no es cierto?, debe ser la observación. A ver, ahí está, perfecto. El cuerpo pierde calor por radiación y conducción, vaporización del suelo. ¿En qué consiste? ¿Esto qué te explicaría? Como la pérdida de agua insensible. O sea, Eso va en relación a la respiración y significación, pero la vaporización del sudor es interesante. Debe vivir. ¿Por qué? Si tú te vas, por ejemplo, a un clima seco como el de Santiago de Chile, que en verano hace 35 grados, sientes menos calor que en Lima, que llega a los 30. ¿Qué sucede? lo que es el clima cálido, la humedad hace que el calor se pueda, ¿cómo decir? Ya. ¿Qué es lo que sucede en climas húmedos? ¿Por qué la sensación del calor es mayor? Porque la sudoración se expande ¿Ah? porque la sudoración se expande por toda la piel. Ya puede ser un mecanismo, ¿no es cierto?, que hay mayor superficie, ¿no es cierto?, de sudor. Y la otra, ¿dónde se vaporiza más rápido el agua? ¿En un ambiente, en un clima seco o húmedo? Seco. Entonces la vaporización es más rápida y produce mayor disipación de calor. Entonces la sensación térmica es menor. ¿Sí? Si en climas húmedos generalmente no.
O sea, el sudor se disipa mucho más lentamente, o se vaporiza mucho más lentamente, y la disipación es más lenta, entonces la sensación térmica es mayor. ¿Ya? Luego la respiración, ¿no es cierto? La admisión y la defecación, que son uno de las pérdidas insensibles, ¿no? Que se considera. ¿Cuánto es el valor aproximadamente de las pérdidas insensibles? ¿Cómo se considera? ¿Cuántos mililitros de agua pierdes por? La pérdida de 50 mililitros. ¿Cuánto podemos saber? ¿Qué más han dicho? Vaporización sobre la piel alumbrada, radiación, ya. Ahí está. Estos son los mecanismos termorreguladores. En el caso de los mecanismos que son activados por el frío, como los escalofríos, el hambre y todo lo demás, y al colocarse también, disminuyen la pérdida de calor y aumentan la producción del calor. Y el otro mecanismo es lo contrario. A ver, esta es una respuesta refleja. Así que hemos visto que el cuerpo gana calor, o sea, genera calor, por ejemplo, principalmente por la actividad muscular, ¿no es cierto? Y el cuerpo pierde calor principalmente por conducción y vaporización. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí viene el tema, ¿no es cierto? Cuando yo estoy frente a un ambiente frío, se combinan los mecanismos para generar como una actividad muscular, como los que buscan disminuir la pérdida, que es la vasoconstricción. Entonces la autora habla básicamente que escalofríos, una actividad voluntaria, ustedes no están con frío, se mueven, ¿no es cierto? O si no están con escalofríos, ¿no? Hay una respuesta hormonal, mayor secreción de noradrenalina y adrenalina. ¿Cuál sería tire el mecanismo para disminuir la pérdida calórica en ese caso? Ahí dice, mecanismo activado por el frío. Perdón, escalofríos. Hambre, ¿por qué? Para que la comida, como dijo que la comida genera calor. La digestión de alimentos, los alimentos, ¿no es cierto?, el metabolismo. Mayor actividad voluntaria, mayor secreción de noradrenalina y adrenalina, menor pérdida calórica en relación a la vasoconstricción. ¿Por qué acurrucarse como vida? Para que todas las partes del cuerpo estén, para que no haya un exceso de pérdida de calor y Pero ¿por qué acurrucarte como vida disminuye la pérdida calórica? Como los perritos, ¿no? te vuelves como una frazada, o sea, mantienes el calor acá. ¿Pero por qué? Porque disminuye el área que está expuesta al frío. Disminuye la superficie. ¿No es cierto? ¿Qué es la horripilación? La famosa piel de gallina. Piloerectores. ¿Por qué? O sea, nosotros es como un rezago de la vida de nuestros ancestros. Es un vestigio. Porque en los animales es más efectivo. Imagínate. Porque hay un lugar ¿Ah? Por ejemplo, ustedes han visto los calores. Ustedes saben que en la piel, en las plumas, hay una capa de aire, ¿sí? Que da el calor. Y cuando ya hace un frío, ¿qué pasa con la piel? Bueno, ¿no es cierto? Para que aumenta la superficie de aire que va a tener calor. Ya saben cómo hacen, ¿no es cierto? Claro, o sea, aumentan el espacio de aire, hay mayor nivel de las plumas y la piel, y luego que la piel tiene calor, entonces la pérdida de calor se hace más lenta. ¿Sí? Y ese es un vestigio, como dice el nombre de los plumas, que es una actividad que queda el vestigio, esto es la dirección de nuestros fluidos, los fluidos filosos, la piel de gallina, no debe tener mucho efecto, ¿no? Pero dice aumenta la pérdida de calor y disminuye la producción de calor, ¿no? Estos son mecanismos activados por el calor: vasodilatación cutánea, sudoración, taquimia, ¿no es cierto?, anorexia, no comer, apatía, inercia, no moverse, ¿no? ¿Bien, doctor? ¿Está bien?
Eso viene a ser la fiebre. ¿Qué es la fiebre? En el caso de la fiebre, va a ser explicado por este cuadro. Tenemos primero las toxinas de las bacterias, que pueden ser la endotoxina. Mayormente se nos explica como una fiebre patológica. Ya. Y esto va a tener efecto en lo que son los monocitos, los macrófagos y las células de estufa, que van a Liberar citocinas. en lo que es el área peróxica del hipotálamo. Luego, esto va a liberar prostaglandinas que van a aumentar el nivel prefijado del termostato y la temperatura va a aumentar. ¿Y por qué se produce la elevación de la temperatura? La elevación de la temperatura corporal. Porque como que el punto es y en lo que es la fiebre aumenta eso, entonces como que se empieza a elevar la temperatura para poder llegar a este punto. Sí, o sea, parece ser porque es una conducta, no es un comportamiento, una respuesta que se le da. Vamos a sacarlo de esta país. Quiero pasar a la parte más importante. Eso es puedes aislar, no, sí, aislar y acá.